aunque desde luego tienen diferencias importantes. Códices se hicieron en Mesoamérica probablemente siempre. Los más antiguos de los que tenemos noticia son del Clásico, son probablemente por ahí del año 300, algún códice que se encontró petrificado, que no hubo técnica ni forma en ese momento de abrirlo y eventualmente se extravió. Pero bueno, sabemos que existía y basta con ver otros testimonios como para pensar que debió existir algún tipo de soporte en papel para diseñar trazos, para preparar una pintura. Conocemos los del posclásico, los que existían a la hora de la conquista, sobrevivieron unos pocos, pero en ese mismo lenguaje pictográfico, característico del códice mesoamericano, y con muchas de sus convenciones estilísticas, se siguieron pintando códices durante la época colonial. El interés en los códices me fue llevando a mí cada vez más en preocuparme, en profundizar en cómo cambió el arte indígena durante el siglo XVI, a raíz del contacto con los frailes, sobre todo, y sus escuelas de artes y oficios, y su afán por enseñar nuevos recursos y nuevos lenguajes artísticos a los indios. Entonces, me he interesado especialmente en ese asunto. ¿Cómo cambia el arte indígena durante el XVI? Esto presupone, desde luego, que en el caso del México indígena no hubo una destrucción total o una erradicación total de las prácticas de la cultura indígena. Entre otras, las artísticas persistieron. Y es muy interesante estudiar de qué manera persisten y de qué manera además se integran o se conservan dentro del mundo colonial. Me interesa pues cómo cambian, y cambian porque, por ejemplo, llegan los grabados europeos que sirven como modelo para muchos artistas indígenas en sus nuevas composiciones, porque hay nuevos temas que empiezan a desarrollarse en los códices, y porque también están los frailes pidiéndoles a los indígenas que no hagan tan cabezones a los personajes de sus historias, preocupados por las proporciones de la figura humana y trayendo su idea de las proporciones del Renacimiento, pero permitiendo y propiciando la continuación de un arte que existía antes de la conquista. Entre otras cosas, porque existió un gran proyecto, por lo menos durante unas 6 décadas en el siglo XVI, de construir una cultura y una liturgia sincréticas que integraran elementos de las dos tradiciones, porque para muchos frailes, para el obispo Zumárraga, para autoridades y colegiales españoles, era importante que hubiese un reconocimiento del indígena en la nueva cultura, que hubiera indígenas que conocieran a fondo la cultura occidental, pero que además pudieran incorporar la tradición propia dentro de las nuevas manifestaciones. Y eso da lugar a que estén presentes en la cultura del siglo XVI de manera muy especial elementos de las tradiciones artísticas mesoamericanas, desde luego las pinturas mismas, pero cosas tan sencillas de la cultura festiva mesoamericana como las plumas. Hay una anécdota que vale la pena decir si tenemos unos segundos, del cabildo, o sea, del ayuntamiento indígena de la ciudad de Tlaxcala, de mediados del siglo XVI. Es un acta, cierto día se reúne el ayuntamiento y dicen, sale un bando del ayuntamiento que dice: aquellos que vienen a danzar en el templo de San Francisco, que se abstengan de tomar las plumas de quetzal del mantel del altar de la iglesia y que traigan sus propias plumas. Lo cual nos dice que danzar como parte de la liturgia cristiana estaba plenamente aceptado. Así era en efecto. Los frailes propiciaban y aceptaban que los indígenas bailaran a la Virgen y bailaran en el contexto de la liturgia. También nos dice que la iglesia estaba decorada con plumas de quetzal. En el altar había plumas de quetzal. Y nos dice que estaban empezando a escasear, de manera que ya no podían traer las propias. Eso expresa bastante esta cultura del siglo XVI, del sincretismo, que propició que los artistas indígenas trajeran consigo a la nueva cultura, a los nuevos estilos, aquello que correspondía con su tradición y que podía integrarse. Y ese es un universo muy rico de estudiar, al cual cada vez más investigadores se dedican, porque es sumamente interesante cómo se integran, cómo interactúan, cómo dialogan formas y tradiciones. Y también símbolos, porque los propios frailes aceptaron esta inclusión y pensaron con los indígenas cómo hacer
para traer símbolos de la tradición indígena que fueran significativos. Y, por ejemplo, inventaron algunas formas de expresar el sacrificio de Cristo con símbolos sacrificiales indígenas que se incluían en artefactos litúrgicos y que permitían asociar las dos cosas y buscar juntos compatibilidades y afinidades. Ese es el campo que más me interesa. Bueno, pues hemos escuchado el quehacer de 3 investigadores dedicados a aspectos diferentes de lo que era esa maravillosa producción prehispánica y la manera en que han ido abordando, ¿verdad?, enfoques, la tecnología moderna aplicada a todo este mundo de la antigüedad, ¿verdad? Y pues desgraciadamente, qué lástima, ¿no?, que tengamos que llegar al final, ¿no? Porque yo creo que este mundo se nos presenta de una manera maravillosa, impresionante, pero sobre todo es la labor del investigador actual, con paciencia, con la mejor tecnología, quien nos está dando la base para una mejor comprensión del mundo prehispánico. Entonces yo les agradezco su presencia y pues es el momento de despedirnos e invitarlos al siguiente programa de Discutamos México. Muchas gracias.